¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. En este primer programa del año se me ocurrió invitar, voy a estar en un minuto nada más con el contador Juan Jumber, para que tengamos una idea de dónde estamos parados en materia económica en el contexto nacional y, naturalmente, el impacto en la provincia de Jujuy. Pero antes que nada, me parece a mí, vale la pena hacer algunas consideraciones políticas respecto de lo que estamos viendo. En Jujuy, creo yo, no hay una armonía política constructiva. Y a esta falencia, para que usted entienda de qué estoy hablando, la planteaba Joaquín B. González. ¿Y sabe cómo la llamaba? La ley de las discordias civiles. Esta falta de armonía constructiva está enquistada en todos nuestros ámbitos, pero particularmente en la vida política. Hablamos sin oírnos, sin escucharnos. Únicamente hablan de política quienes piensan de la misma forma. Así me parece, se hace muy difícil. Ni dialogamos ni conversamos cuando el otro sector se opone a nuestra idea original. No generamos ideas para sumar, sino por el contrario, para eliminar al adversario político. Esto es lo que nos está pasando en la cotidianeidad. Estamos muy lejos de escuchar y de reflexionar sobre las ideas del otro. Así, créame, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y en este escenario, el señor Morales, lejos de ser un republicano, usted esto lo sabe mejor que yo, no hace más que subestimar a todos aquellos que no coinciden con él. Así terminó el 2018. Morales está rodeado hoy por un círculo íntimo que lo idolatra permanentemente. Es decir, idolatra sus ideas, supuestas ideas. Pero al mismo tiempo, ese mismo grupo rechaza las ideas ajenas. De manera tal que el gobernador no está admitiendo tener adversarios y por eso su destrato no tiene límites. Con esta lógica, creo yo, la política, que es una herramienta fundamental para transformar la realidad, tiende a desaparecer. Y ¿sabe qué? Va ganando posiciones el despotismo. No hay debate hoy en la provincia, hay maniqueísmo además. Para Morales, ¿sabe qué? Mire, discrepar es confrontar y en consecuencia el objetivo es terminar con los eventuales competidores en esa supuesta confrontación. Hay una preocupación lógica por el despotismo que va encarnando la figura del señor Morales. Y los síntomas están a la vista. Mire, le voy a contar 2 o 3 casos. Ataques a la libertad de expresión. Nosotros hemos sido víctimas de los ataques del gobierno. Amenazas. Fíjese el caso de la diputada Débora Bracamonte. La prepotencia. Los otros días, hecho que todavía no se ha resuelto, comentábamos que el director del Registro Civil se enteró por la prensa de que tiene que dejar el centro de documentación rápida. Nadie lo llamó. Las descalificaciones feroces en la figura del propio gobernador, el caso Ana Juárez Orieta. 3 años trabajando para el gobierno, de un día para el otro viene el señor, que es el gobernador, y dice, esta señora no sabe lo que hace. De manera tal que son ejemplos que marcan esta metamorfosis que ha venido experimentando la figura del gobernador a lo largo de todo este tiempo. Aquí lo que hay es la construcción política, pero de un modelo de concentración de poder, ¿sí? Que no admite discrepancias. Y créame que si en una democracia no hay contrapesos, no hay matices, es muy difícil transitar un camino de normalidad. Le digo que estamos entrando en un terreno muy peligroso y eso es preocupante. En un minuto vuelvo y hablo con el contador Juan Jumber. Gracias, señor director, muy amable. El contador Juan Jumber con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Un buen año que bueno, igualmente, sea para el programa. Igualmente para usted. Bueno, ¿cómo estamos económicamente? ¿Tenemos que estar preocupados, no preocupados? Hay datos que sí, que generan preocupación, como la inflación y otras cosas. Pero en la provincia de Jujuy, ¿cómo impacta, contador, todo esto? El contexto.
La situación económica se deterioró desde mayo del año pasado, crecientemente hasta fin de año prácticamente. Todavía, digamos, fruto de esta crisis cambiaria que hubo, que se ha logrado controlar en los últimos, a partir de noviembre, y todavía tiene efectos, ¿no? Es decir, básicamente la parada de la actividad económica, que a pesar de ello no logra aún frenar la inflación. La ha bajado de un 6,5 que llegó en un momento pico hasta ahora que dio 2,9 enero, por encima de lo esperado, que se esperaba 2,5. Es de esperar que en los meses subsiguientes esto baje, pero evidentemente todavía estamos en una situación compleja. Creo que se va a ir recomponiendo porque, por ejemplo, ahora aumentan todas las asignaciones que tienen que ver con jubilaciones, pensiones, AOH y todos los planes en un casi 11%, y esto es una recomposición del poder de compra que se ha visto bastante afectado el año pasado. En marzo va a haber una nueva recomposición del 10 y pico, o sea, un total de un 21%, que va a permitir que este sector, que es el más deteriorado, digamos, en niveles de ingreso históricamente en la Argentina, bueno, respire un poco más, ¿no es cierto? Porque ha sido el sector más afectado por su bajo nivel de ingresos. Además, a partir de marzo seguramente van a empezar a acordarse los nuevos acuerdos paritarios y esto también va a empezar a recomponer los salarios. En Jujuy hay una situación un poco distinta, todo esto que dije es cierto, pero acá tenemos una participación del empleo público muy grande, tenemos casi 100.000 personas dependiendo del empleo público, que ha tenido una recomposición, digamos, de la mitad de lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo por la inflación el año pasado. O sea que ha habido una importante disminución del poder de compra de muchas familias, estamos hablando de casi la mitad de las familias de Jujuy. Y esto impacta, sin duda, y sobre todo en lo que es los comercios, los servicios habituales, y un poco lo vemos en la calle. La provincia sigue teniendo serias dificultades financieras como para encarar una recomposición salarial más o menos significativa, con lo cual creo que esta situación va a ser permanente. ¿Pero esto es eterno, contador? ¿Cuándo se va a resolver? No sé si es eterno, pero es de largo plazo. Es de largo plazo, ¿por qué? Porque, bueno, el empleo público en Jujuy ha venido creciendo desde hace mucho tiempo por encima de las reales posibilidades de la provincia. No ha habido el empleo público se puede ir corrigiendo sin echar masivamente gente, que nadie lo propone, salvo algunas propuestas muy alocadas de algunos extremos liberales, ¿no es cierto?, que vemos a nivel nacional, incluso en la televisión. Sí, usted habla de Esper, por ejemplo. Milei, ¿no es cierto?, que dicen que sobra 1 millón de empleo público y probablemente tengan razón. Lo que pasa es que no se puede dejar 1 millón de gente sin trabajo de la noche a la mañana, ¿no? Está muy bien, pero, ahora, pero ¿cuál es que crezca la economía? Claro, en Jujuy sí, también probablemente sobren, sí, pero tampoco yo no participo esto de echar gente, pero hay una disminución natural del empleo público porque hay gente que se jubila, gente que renuncia, gente que muere, lamentablemente, y esto históricamente, estadísticamente, es entre un 3 y un 5% anual. Si no supongamos que sea un 4 como promedio, si no repusiésemos esa gente, ya podríamos ir achicando, si un 4%, en 5 años bajamos el 20% de la planta. Sí. ¿No? O sea, es cierto también que no todos esos cargos que se pierden, de gente que se va, son no reemplazables, porque si se va un maestro, tengo que poner otro maestro. Lógico. Una enfermera, tengo que poner otra enfermera. Entonces quizá la mitad se pueda bajar, supongamos. Pero entonces en 4 años podría bajar 10% la planta. Si esto se hubiese hecho desde el principio de la actual gestión, a fin de año tendríamos en vez de 100.000 personas, 90.000. Digamos que ayuda,
No resuelve el problema, pero es una guía, digamos, hacia dónde ir. Entonces yo creo que a Jujuy, desde este punto de vista, le va a resultar difícil, porque además la provincia tiene un endeudamiento importante, ha crecido en los últimos años, que básicamente está en dólares, el grueso, por lo tanto cualquier efecto de cambio en el tipo de cambio, ¿no es cierto?, modificación en el tipo de cambio lo afecta. El año pasado el tipo de cambio aumentó el doble, por lo tanto la deuda en pesos aumentó el doble. Bueno, frente a estos supuestos movimientos que pueden ocurrir con el tipo de cambio, ¿el gobierno tiene la posibilidad de maniobrar? No, no tiene ninguna posibilidad porque la deuda está nominada en dólares y por lo tanto no hay forma de modificar esto. Si hay una modificación nuevamente importante el tipo de cambio, bueno, va a seguir el mismo proceso. Lo que se espera es que el tipo de cambio este año acompañe la inflación. Si la inflación es de un 25%, el tipo de cambio va a ser un 25% mayor a fin de año. Si hoy está, digamos, para hacer números redondos, está en 39, pero supongamos 40 para hacer fácil la cuenta, a fin de año va a estar en 50, ¿no? Bueno, ese 25% va a aumentar la deuda en pesos, ¿no?, de la provincia. Hay que ver en cuánto aumentan sus recursos. Deberían aumentar por lo menos el 25% para que la situación no cambie, no empeore, digamos. Si aumentasen los recursos más del 25%, bueno, mejoraría la situación. Pero no es muy esperable que esto ocurra. Que lo esperable sería que por lo menos aumenten lo mismo, para no modificar. Ahora, ahí hay algo que yo he escuchado al gobernador mencionar, que bueno, Cauchari se paga solo, porque sí, ahora que empiece a producir energía, va a producir 25 millones de dólares anuales de energía, y eso va a ayudar a pagar el préstamo. Yo hice una evaluación del proyecto con los escasísimos datos que he podido conseguir, incluso no de acá, sino de alguna publicación internacional en materia de energía, y en realidad este proyecto, que se evalúa a 30 años, que es lo normal, recién en el año 15 va a terminar de recuperar la plata que hay que pagar para devolver los préstamos y sus intereses. O sea, 15 años, de acá a 15 años. De acá a 15 años, ¿no? Suponiendo que se facture los 25 millones, que el costo sea... Sí, sí, que los números estén calzados, para devolver la plata. Que sea así, para devolver el capital y pagar sus intereses. Acá hay dos préstamos, sí, uno a 15 años del Eximbank chino, ¿no?, que es una tasa buena, 3,5%, y otra el bono verde este que emitió la provincia, bastante caro, de casi 9% anual en dólares, pero que es a 3 años. Esto se viene pagando intereses semestrales ya, y al final hay que pagar todo junto. Por lo tanto, los primeros años, incluso no solamente que los 25 millones de generación de Cauchari no va a poder usarse para otra cosa, sino que no va a alcanzar para devolver esta plata. Va a haber que poner plata encima, sobre todo los primeros 3 años. Después empieza a haber que ponerse un poco menos de plata, hasta que al final, en el año 15, ya, o sea, a partir del año 16, bueno, podrá el gobierno que le toque en ese momento empezar a disponer esos 25 millones de dólares para otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, porque yo lo escuché al gobernador decir que ahora está tramitando un préstamo de 300 millones de dólares para el BID, con el BID para educación. Es por el tema de infraestructura. Para infraestructura. Sí, claro, para arreglar las escuelas. Exactamente. Que, bueno, yo creo que es importante. Ahora, dice, esto se va a pagar con Cauchari. Bueno, señor gobernador, hasta dentro de 15 años no puede disponer plata de Cauchari, porque está ya destinada para devolver los préstamos que se tomó para Cauchari. Incluso los primeros años va a tener que poner plata encima. Después la va a ir recuperando, digamos. Pero hasta dentro de 15 años no le va a sobrar un peso de ahí. Así que no espere sacar de ahí para devolver el nuevo préstamo, porque no va a haber. Se tomó, por ejemplo, un préstamo de 30 millones de dólares con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, sí, para el tren sí, turístico, ¿no? Sí. Que bueno, es interesante, es lindo, es una cuestión, pero yo creo que no es prioritario, ¿no? Yo hubiese usado esos 30 millones de dólares, para empezar
estas modificaciones de la infraestructura educativa, ¿no? Mucho menos de lo que dicen que se necesita, pero empezaríamos. El tren, yo anduve por el norte hace un par de semanas, yo lo veo muy parado, sí, la claro. obra, no veo que avance, con lo cual, pero además ese tren no va a producir un excedente. Es más, creo que va a haber que subsidiarlo, como generalmente ocurre en todo el mundo. Entonces, son lujos que nos podríamos dar, y ojalá pudiéramos darnos estos lujos, pero no es el momento. Yo creo que ha sido un error estratégico de esta definición en este momento. Ahora, la deuda tiene un problema. Seguro. Ahora, le pregunto, el gobierno tiene fama de no pagarle a nadie. Hay una deuda, por ejemplo, de comedores y Plaza Nu de 4 meses que llega a los 100 millones de pesos. Y después habrá deudas con otros sectores, con otros proveedores, no importa. Ahora, ¿esto por qué pasa? ¿Porque no hay plata o porque hay ineptitud para administrar? Bueno, ¿Una combinación de las dos cosas? No, yo creo que lamentablemente no tenemos un dato esencial, que es el informe trimestral que la Tesorería está obligada a producir por mandato constitucional. La Constitución le dice que cada 3 meses tiene que emitir un informe de los ingresos y egresos. ¿Ante quién? Públicamente. Ajá. Si voy yo, mira, hace 40 años, ¿no? Cuando sí, no había computadora, sí, no había internet, no había nada, uno iba a la Tesorería de la provincia, entraba en la planta baja de la Casa de Gobierno, se iba a mano izquierda y pegado en las ventanas de la Tesorería estaba el informe del Tesoro. Se lo podía ver cualquiera. Hoy, con toda la tecnología, debería estar colgado en la página de internet de la Tesorería o del Ministerio de Hacienda. Esto no está. Ahí uno podría saber cuál es, esto técnicamente se llama la deuda flotante, en la que está permanentemente, que se paga, se contrata nueva, y ahí podríamos saber si hay atrasos mayores o menores, ¿no es cierto? Y ver cuál es esta otra deuda, que no está incluida en los hoy casi 45.000 millones, que es la deuda pública consolidada. A eso hay que agregarle la deuda flotante, que no sabemos cuánto es. Yo por lo menos no sé cuánto es, porque no está publicada. Deberíamos pedirle al gobierno que la publique, porque es sano que esto se sepa. Bueno, si después hay o no ineptitudes, no lo puedo decir, pero yo creo que más que nada es que falta plata. Yo creo que fundamentalmente falta plata. Probablemente en algunos sectores haya atrasos, demoras, estas incapacidades de gestión, ¿no es cierto?, que agravan la situación, pero en general yo creo que es un problema de plata, ¿no? Que no sabemos la magnitud, porque no conocemos el informe del Tesoro trimestral que debe emitir la Tesorería por imperio constitucional. Mirando un poco más largo, el gobierno tuvo cuando se instaló, una propuesta que a mí me interesó, me parecía interesante, que era la creación de este Consejo de Planeamiento Estratégico. Esto no funcionó nunca. Que hizo un gran lanzamiento en el Teatro Mitre, trajeron gente del exterior, jujeños del exterior, que iban a contribuir, bla, bla, bla. Fue una mise en scène y ahí murió. Nunca más se supo qué pasó con eso, aunque sigue existiendo. En la calle San Martín hay una casa alquilada que dice Consejo de Planeamiento Estratégico, hay un director ejecutivo designado ahí. Nunca se supo, yo por lo menos no supe nunca qué hizo, si hizo algo. Ahora que consume costos, seguro que consume costos. Creó una Secretaría de Planeamiento Estratégico que asumió un colega, que la verdad que no sé si está en funciones, porque nunca escuchó nada, capaz que no está más en funciones, pero nunca hemos sabido de esto. Y eso era importante porque era mirar la provincia, no solo la coyuntura, el corto plazo, sino mirarlo a largo plazo. Y ahí sí hace falta la participación de todos los sectores, de todas las miradas políticas y de la sociedad civil. ¿Usted cree en esa misma línea de razonamiento que la provincia hoy necesita un Consejo Económico Social con rango constitucional? Yo no sé si el rango constitucional... En Salta funciona así, ¿eh? Sí, porque esto nos llevaría a tener que reformar la Constitución, que yo creo que hay que reformarla, pero, digamos, si empezamos, podríamos empezar como está, creo que eso se creó por una ley, incluso en el primer paquete de leyes que envió el gobernador Morales en diciembre del 2015,
pero el tema es que funcione, porque no importa si está en la Constitución, en la ley, en un decreto o en la mera voluntad política, pero para que se haga que funcione. Ahora, puede estar en la Constitución como la obligación del tesorero de la provincia de emitir el informe del Tesoro cada 3 meses y no lo hace, ¿no? Ahora, yo también, porque esto no lo hace no solo ahora, sino hace muchos años, ¿no? Sí. Esto, ¿qué hace el Tribunal de Cuentas? Que no exige eso, que es el órgano de control externo de la Hacienda Pública. También habría que preguntarle a los 3 miembros del Tribunal de Cuentas que den cuenta de esto, porque si no parece que todo el problema es de un funcionario, pero realmente acá hay corresponsabilidades, uno por omisión de hacer y otro por omisión de exigir que se haga. Entonces, mientras no seamos apegados a la institucionalidad, a la normativa, todos los ciudadanos, así como no hay que estacionar en doble fila, como no hay que tomar alcohol para manejar, lo cual me parece excelente, también debemos cumplir la ley. Ahora, el ejemplo debe venir de la cabeza, porque no podemos pedirle después al común ciudadano cuando quien tiene una responsabilidad pública importante no da el ejemplo. Contador, ¿cuál entiende usted que es la razón, si hay una o varias, para que la provincia de Jujuy no crezca? Es decir, que no vengan inversiones, que todas las inversiones llegan a Salta. Esta es una realidad. Aquí es por goteo, de vez en cuando, no hay digamos, un movimiento constante de inversiones, de consultas para erradicaciones de empresas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que hay varios factores, algunos estructurales. Jujuy es una provincia más pequeña, digamos, que Salta, tiene menos marketing, incluso nacional. Además, si uno mira los programas nacionales, parece que la Argentina termina en Salta, ¿no? Pues allá en el norte, Salta, nunca o muy rara vez se dicen Jujuy, sí, ¿no es cierto? Entonces, esto también influye. Por otro lado, las inversiones que han llegado han sido en el sector minero y algunas en el sector turístico, que son 2 sectores interesantes, importantes. Me gusta, digamos, para mí es más importante el turístico porque tiene una expansión territorial y además promueve la generación de empleo de todo nivel, desde especialistas hasta gente que lava las copas, digamos, o sea, esto es muy importante. Y ahora, en otros rubros hace falta, y por eso hace falta una mirada estratégica, un pensamiento estratégico de largo plazo, que es romper un pensamiento lineal. Esto es lo que un famoso escritor y pensador del Bono habla del pensamiento lateral. Nos salgamos de la línea que nos lleva siempre, pensemos disruptivamente, digamos, ¿no? Porque si no vamos a seguir pensando que el azúcar, que la caña, que el tabaco, y resulta que esas 2 principales actividades históricas de Jujuy están amenazadas por su enfrentamiento con la salud, y vamos a perder esa lucha. Entonces hay que pensar qué hacemos con esto, ¿no? Sin eliminarlas, pero a ver, yo he publicado hace un tiempo algún post en que el tabaco, hay ya investigaciones a nivel mundial de universidades en Australia, en Canadá, que hablan del uso del tabaco no para producir cigarrillos, sino para producir proteínas para uso médico. Bueno, acá debería el gobierno, la cooperativa y la Cámara del Tabaco a través de su estación experimental, la universidad, estar contactando con estas universidades para el mundo para ver cómo empezamos a abrir un caminito por este lado que llevará 10 años. Pero si no lo empezamos hoy, los 10 años no llegan nunca, digamos, ¿no? Así es. Bueno, hay que romper este pensamiento lineal, tratar de pensar en cosas distintas. Pensamiento lineal por... Lateral. Pensamiento lateral. Edward del Bono, lo recomiendo a leerlo. Los chicos, alumnos míos de la facultad lo conocen y muchas otras gente seguramente, pero creo que es importante. Es romper esta forma que nos lleva a pensar siempre en los mismos sentidos él tiene 7 sombreros para pensar, dice, de distintos colores, que según el color pensamos de distintas maneras. Es un ejercicio interesante. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Juan Jumber con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao.